Madre mía, gente, que me da algo. Can Yaman y Demet Özdemir acaban de soltar la bomba. En directo. Después de semanas de rumores, de fotos borrosas, de miraditas sospechosas, han decidido aclarar todo sobre esa cena secreta. Y a ver, que yo os digo, esto no es lo que esperábamos. Estaban ahí tan tranquilos en un plató supuestamente respondiendo preguntas de fans, y de repente ¡zas! Salta la liebre. Uno le pregunta a Can directamente, oye, ¿qué pasó realmente con Demet en esa cena que todo el mundo rumorea? Y ahí es cuando Can, que es un crack para esto de liar, se pone serio y dice, bueno, sí cenamos. Y fue importante, importantísimo, querrá decir. Demet, que estaba al lado, se pone roja como un tomate y empieza a jugar con sus anillos. Sabía que venía lo bueno. Can sigue y dice que la cena fue para hablar de cosas del pasado. ¡Qué misterio! ¿El pasado? ¿Qué pasado? Se refieren a esa época en la que compartieron pantalla y, algo más en Erkencicus. ¡Ay! Para ser honestos, yo pensaba que iban a salir con alguna excusa barata, que si eran amigos, que si se reencontraron por trabajo, lo típico. Pero no. Can ha sido súper directo, ha dicho que hablaron de sentimientos que quedaron por resolver. Sentimientos por resolver. ¿Pero quién habla así si no es para tirar puentes? Y Demet, que no se ha quedado callada, ha añadido, fue una conversación necesaria. A veces el tiempo te da perspectiva y te hace ver las cosas de otra manera, wow. O sea, que no fue un hola, ¿qué tal?, fue un vamos a poner los puntos sobre las íes. Yo es que me imagino la escena, con el vino tinto y la tensión, de película. Lo que yo creo que está pasando aquí es que, después de tanto tiempo separados, y con todo el revuelo que se formó con sus vidas por separado, que si él con modelos, que si ella con futbolistas, se han dado cuenta de que lo que tenían era especial. Y esa cena no fue para recordar viejos tiempos, fue para ver si esos viejos tiempos se pueden convertir en un nuevo presente. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing para la nueva serie de Can, que sale pronto. Y sí, no lo descarto porque los turcos son maestros en esto del salseo y la promoción. Lo saben todo. Pero, hay algo en la forma en que se miran, en la manera en que Demet se sonroja cuando Can habla, eso no se puede fingir del todo, ¿verdad? Hay química, señores. Y de la buena. A ver, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta cena secreta es el preludio de una reconciliación pública, o solo un movimiento magistral para avivar la llama de la expectativa antes de que salga la nueva producción de Can Yaman?